Composición de funciones. Primero recordamos la idea intuitiva de función. Una función f es una máquina a la que introducimos un número x y nos devuelve otro número que llamamos imagen de x mediante f, o simplemente f de x. Supongamos ahora que tenemos dos funciones, f, que para cada número x nos devuelve su imagen f de x, y g, que para cada número x nos devuelve su imagen g de x. Componer dos funciones es enlazar las dos máquinas, es decir, poner una a continuación de la otra. Por ejemplo, podemos poner primero f y a continuación g. Las dos juntas forman una nueva máquina, función que vamos a llamar f compuesta con g, y vamos a escribir g circulito f. Hay que fijarse que se escribe en el orden contrario al que se lee. Se lee diciendo primero la máquina o función que ponemos primero, pero se escribe cambiando el orden. Luego veremos por qué. Veamos cómo funciona la función compuesta. Si introducimos un número x en la primera función, f nos devuelve la imagen de x, f de x. Y ahora, ese valor es el que introducimos en la máquina g. Por tanto, g nos devuelve la imagen de f de x, que es g de f de x. Esta es la idea clave de la composición de funciones. La segunda función no se aplica a x, sino a f de x. También podemos ver por qué se escribe g circulito f, en el orden contrario a como se lee, f compuesto con g. Se escribe así porque es el mismo orden en el que se escriben las funciones para calcular las imágenes. Veamos ahora un ejemplo. Si f de x es igual a x más 2 y g de x es igual a x al cuadrado, vamos a calcular f compuesta con g. Primero lo vamos a hacer con un valor concreto. Si introducimos el 3 en f, nos devuelve 5, que es 3 más 2. Ahora introducimos el valor que ha salido de f, 5, en g, y nos devuelve 25, que es 5 al cuadrado. Ahora vamos a hacerlo en general. Introducimos x en f, y nos devuelve su imagen, x más 2. Pues f lo que hace es sumarle 2 al número que le damos. Y ahora introducimos ese valor, x más 2, en g, y nos devuelve su imagen, que es x más 2 al cuadrado, puesto que g lo que hace es elevar al cuadrado el número que le damos. Por tanto, f compuesta con g de x es x más 2 al cuadrado. Una cosa muy importante en la composición de funciones es que no es conmutativa. Es decir, si cambiamos el orden de las funciones, no tiene por qué salir lo mismo. Vamos a comprobarlo calculando g compuesto con f. Es decir, ahora ponemos primero la función g. Si introducimos un valor x en g, nos devuelve su imagen, x al cuadrado, puesto que g devuelve el número que introducimos al cuadrado. Ahora introducimos x cuadrado en f, y nos devuelve su imagen, x al cuadrado más 2, puesto que f lo que hace es sumarle 2 al número que le damos. Por tanto, g compuesto con f de x es x al cuadrado más 2, que es evidente que es distinto a f compuesto con g. Vamos a ver ahora unos ejemplos de cómo se calcula la función compuesta. Si f de x es igual a x al cuadrado más x, y g de x es igual a x menos 3, f compuesta con g de x es g de f de x. Ahora sustituimos f de x por su valor, x cuadrado más x, y nos queda g de x cuadrado más x. Ahora hay que calcular la imagen mediante g de x cuadrado más x. Para eso, en la expresión analítica de g, que es g de x igual a x menos 3, sustituimos la g por x cuadrado más x, que es el valor al que queremos calcular la imagen. Y nos queda x cuadrado más x menos 3, quitando el paréntesis, x cuadrado más x menos 3. Veamos ahora g compuesto con f, que es f de g de x. Si sustituimos g de x por su valor, queda f de x menos 3. Y para calcularlo, la expresión analítica de f, que es f de x igual a x cuadrado más x, sustituimos cada x por x menos 3, que es el valor al que vamos a calcular la imagen.
y nos queda x menos 3 al cuadrado más x menos 3. Quitamos el primer paréntesis desarrollando la identidad notable y queda x cuadrado menos 6x más 9 más x menos 3, que simplificando queda x cuadrado menos 5x más 6. Por último, vamos a calcular f compuesta con f, pues una función se puede componer con ella misma. Así, f compuesta con f es f de x. Si sustituimos f de x por su valor, x cuadrado más x, nos queda f de x cuadrado más x. Y para calcularla, sustituimos cada x de la expresión analítica de f por x cuadrado más x. Y nos queda x cuadrado más x al cuadrado más x cuadrado más x. Desarrollando la identidad notable, obtenemos x a la cuarta más 2x al cubo más x al cuadrado más x al cuadrado más x, que simplificando queda x a la cuarta más 2x al cubo más 2x al cuadrado más x.